hoy va a ser una clase particular, digamos. Voy a empezar directamente, no voy a resolver los otros ejercicios de NiceQuest, sino que voy a trabajar directamente con Bode para explicarles el método, y después lo que voy a hacer es a través del MATLAB, para evitarnos el tema de ir haciendo los cálculos, voy a ir resolviendo por NiceQuest y analizando por Bode los márgenes de fase y márgenes de ganancia, para algunos de los ejercicios que están en la presentación, tanto hecho por NiceQuest como por Bode. ¿Sí? Así que les pido disculpas si les parece aburrido, pesado, desarrollar la presentación paso a paso, como está planteada, de cómo se construye. ¿Por qué lo hace parcialmente esto? Bien. ¿Cómo se construye la dinámica? A ver. Bueno. Ahí estamos. Ustedes ven la presentación, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. bárbaro. Pasa y todo. Bien. A diferencia de NiceQuest, Bode requiere una estructura en particular. Lo primero, de nuevo, trabaja en el campo de la transformada de Laplace, trabaja con la función de transferencia, trabaja con la función de transferencia lazo abierto, de nuevo, aplicando la propiedad de que si en el denominador tendríamos 1 más g por h, lo que vamos a hacer es analizar g por h, que es este p de s, el polinomio en s que nos queda, y de esa manera vamos a tomar en comparación ese valor de 1, pero Bode trabaja realizando dos gráficas. Gráfica 1 es el argumento expresado en decibeles con respecto a omega, y el segundo gráfico es el módulo, es el módulo expresado en decibeles respecto a omega y el argumento con respecto a omega. Y los dos gráficos están en paralelo. Hay una de las condiciones particulares que plantea Bode que dice que se requiere que el polinomio, los dos polinomios, numerador y denominador, estén expresados según la forma de Bode. ¿Qué significa la forma de Bode? Que hay que reordenar el polinomio de manera que nos quede siempre el término con S, que tengamos los distintos polos y ceros, como está presentado acá, con un coeficiente más 1. La presentación está subida de la semana pasada. No, ¿No es así, Pablo? Sí, creo que sí. A ver. Sí, la habíamos subido la semana pasada. A ver si al no día la habilité. siguiente. Tal vez que no la habilite. Tal vez puede ser eso. Esa es otra historia, pero estoy segura que la subimos la semana pasada. Bien. No debe estar habilitada, ahí ya lo verificamos, no hay problema. Bien, entonces les decía que se requiere un formato especial de la función, que es que el coeficiente esté multiplicando a s, de manera que el s en cada uno de los poros y ceros tenga un coeficiente y esté sumado o restado a 1, ¿sí? Eso tiene una función particular, que es la metodología de Bode, es graficar según asíntotas cada uno de los términos, y de esa manera nos va a ser más fácil obtener la gráfica de las asíntotas. Bien, entonces, trabaja con la función de transferencia lazo abierto, obviamente recorre todo omega. La gráfica del módulo no lo expresa como módulo en sí, sino expresa el módulo en decibeles. ¿A partir de qué? De una ecuación que dice que lo que va a representar es 20 logaritmos del módulo. El módulo se calcula, como en todo número complejo, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, y a partir de ahí aplicamos las propiedades de los logaritmos, que si tenemos un producto, vamos a tener la suma de los logaritmos; si tenemos un cociente, tenemos la diferencia de los logaritmos; si tenemos un exponencial, tendremos 20 por el exponente por el logaritmo de la base de ese exponencial. Y si es una raíz, será 20 por 1 sobre el exponente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van a recordar algo de lo que vieron en el secundario. Otra de las situaciones es que el argumento se calcula igual de lo que hemos visto para NiceQuest,
que es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real para cada uno de los términos. Hasta ahí no parece haber grandes diferencias, salvo un concepto que se le denomina constante de Bode. La constante de Bode es el resultado de reorganizar los polos y los ceros para que tengan la estructura de Bode. Es decir, en este caso yo tengo una constante K de proporcionalidad, pero porque todos los polos y ceros están ordenados de esta forma. Si esos polos y ceros no estuvieran ordenados de esta forma, tendríamos aquí una serie de coeficientes que multiplicados por la constante de proporcionalidad del sistema no daría la constante de Bode, ¿sí? Solamente esa es la diferencia. Bien, esto es lo que les decía de las gráficas, que tenemos el módulo expresado en decibeles respecto a la frecuencia, y el argumento expresado en decibeles respecto a la frecuencia. Uno debajo del otro. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos visto históricamente? Es que esta es una escala semi-logarítmica. Y el objetivo de que la escala sea logarítmica con respecto a omega, en cuanto a la forma de graficación, es permitirnos recorrer la mayor cantidad de valores de omega, o sea, de la frecuencia del sistema. Bien, ¿cuáles son las consignas en la secuencia de cómo lo vamos a trabajar? Bueno, esto que les decía que son asintóticos, por ende necesitamos identificar cada uno de los términos que vamos a tener, expresar la función de transferencia reemplazando a S por J omega, buscando cuál es la forma de Bode y expresando el módulo decibeles, como decíamos. Las ventajas, cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus desventajas, pero Bode tiene la particularidad que al trabajar con asíntotas es muy fácil identificar la característica de cada uno de los componentes y los aportes, tanto en argumento como en módulo de cada uno de los términos. Por ende, hace muy fácil identificar las características del sistema a través de lo que es el margen de fase y margen de ganancia que se puede tener con una lectura directa muy rápida, y por ende es muy fácil identificar qué tipo de controlador se tiene que agregar si el sistema es inestable para llevarlo hacia la estabilidad, y la siguiente situación es si el sistema está estable, ¿hasta dónde puedo modificarlo? Y como son gráficas asintóticas que se suman, como ya vamos a ver, simplemente con la gráfica le podemos agregar el controlador a la gráfica que ya tenemos y verificar esa función. Bien, entonces este es el resumen de la secuencia con algunas particularidades. Primero, la función de transferencia al lazo abierto. Segundo, obtener la constante de Bode. Esto específicamente es la relación, acá me falta una cosa, mira, esto es 1 más todo esto. Acá, por favor, tengan en consideración, todo esto es PDS, ¿sí? No puede dejar de haber un error. ¿Vos te das cuenta, Pablo? Sí, siempre todo hay. esto es PDS, pero bueno. Se evalúa todo esto, aquí tenemos ya la constante de Bode, que son los términos que nos han permitido expresar ceros y polos según la estructura de Bode. Se reemplazan todas las S por J omega para hacer la variación de omega, se calcula el argumento y el módulo según las características que ya hemos visto, y se hacen los siguientes análisis. Si nosotros tenemos la función, cuánto va a valer cada uno de esos términos, en función de para distintos valores de omega, qué valores, por ejemplo, va a tener el módulo, hasta lo que denominamos frecuencia de esquina. ¿Cuál sería la frecuencia de esquina? Por ejemplo, que S tuviera el valor menos 1 sobre A. Entonces, en ese caso, este término se haría 0. Entonces, el módulo de 0, el 20 logaritmo de 0, ¿qué tienen? 0. ¿Hasta dónde va a ser 0 ese valor del módulo?
hasta que tengamos que omega sea mayor a este valor 1 sobre A, ¿sí? ¿O no? Bueno, a ese punto se le llama frecuencia de esquina, ya lo vemos en cada uno de los casos, así se lo ve. La siguiente situación es que en el argumento se grafica igual por asíntota. Entonces se evalúa para cuando omega vale 0, para cuando omega vale infinito, y a partir de eso se encuentran los valores de salida y los valores de llegada del argumento. Y vamos a tener, al igual que con el módulo, vamos a tener un elemento que se denomina frecuencia de esquina, que es cuando va a valer la mitad del argumento desde la salida hasta la llegada, y por ende necesitamos identificar lo que se denominan frecuencia de partida, cuando deja de valer los valores iniciales para llegar a valer los otros, y el otro se llama frecuencia de llegada. ¿Cómo se calcula? Como la frecuencia de esquina, un quinto, la frecuencia de esquina dividido 5 es el punto de partida, y la frecuencia de esquina por 5 es el punto de llegada. A partir de eso se construye cada una de las gráficas de los términos individualmente, se suman frecuencia a frecuencia todos los valores y se obtiene una gráfica de este tipo. ¿Qué particularidad tenemos que recordar? Como esto es logaritmo decimal, el logaritmo de 1 vale 0, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Y el logaritmo de 10 vale 1, ¿sí? O sea que ahí tenemos algunas facilidades. Bien, entonces, en este punto que tenemos aquí, para 0 de b, quiere decir que la función está valiendo el argumento, no el argumento, el módulo de la función está valiendo 1, ¿sí? Porque el logaritmo de 1 es 0, lo tenemos aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y aquí tenemos los ángulos menos 180, menos 90, 0. ¿Cómo se lee margen de fase y margen de ganancia? Entonces, la consigna es, vamos al gráfico del argumento, cuando la gráfica del argumento corta al eje menos 180, ascendemos y vemos cuánto por debajo de 0 dB se encuentra la función graficada. Eso es lo que se denomina margen de ganancia, que, como les decía recién, si el 0, esta línea de 0, representa cuando el módulo vale la unidad, es lo que veíamos en Naisquik, el pedacito que está teniendo en la gráfica sobre el eje menos 180. ¿Sí? A duras penas. Bien. El concepto de margen de ganancia es el mismo. Margen de ganancia es igual a 1 sobre el módulo para cuando corta al eje menos 180 grados, o sea, cuando omega es igual a lo que llamamos omega pi. ¿Cómo sabemos que tenemos omega pi? Acá tenemos que para este valor de omega la función corta al eje menos 180, está en el valor menos 180. Entonces, ¿qué se hace? Se asciende hacia la gráfica del módulo y se lee cuánto está por debajo de la gráfica. Esto es en valor absoluto, cuánto podríamos amplificar la señal. Si nosotros amplificáramos la señal, le agregamos una constante de ese valor, obviamente eso está expresado en decibeles, o sea que no es la constante directamente, eso elevaría la función. O sea, quiere decir, esto es cuánto podemos elevar la función. Para leer el margen de fase, que es el componente angular, habíamos dicho que teníamos que ver cuando teníamos el módulo igual a la unidad, que sería aquí, en este caso, cuando corta al eje de 0 en el módulo, que es logaritmo de 1. Entonces ahí leemos el argumento de cuánto, de lo que le falta para llegar a menos 180. O sea, cuánto está por arriba de los menos 180 el sistema, es qué componente angular le podemos agregar a ese sistema. Y ahí tendríamos el margen de fase. ¿Sí? Bien, vamos a ver cada uno de los términos que nos vamos a encontrar en los distintos gráficos. Por un lado tenemos una constante, y acá lo que tenemos que ir haciendo son los distintos análisis, ¿no es cierto? Si decimos la función al lazo abierto, G por H, uno de los términos es la constante K, supongamos para darle un valor
que k es igual a 5, el módulo de ese término, que es la constante exclusivamente, será 20 logaritmo de k. En este caso, 20 logaritmo de k nos da 13,98. ¿Y qué análisis tenemos que hacer? ¿Este valor depende de omega? Hola. No. No depende de omega. ¿Dónde ven ustedes acá omega? En algún punto acá. No dice k por omega, o omega k, es solamente k, una constante, no depende de omega. Omega vale 0, omega vale infinito, la constante va a tener un aporte constante continuo del mismo valor a lo largo de todos los valores de omega. Eso es lo que está representado aquí en la parte del módulo, expresado en decibeles. Esto que tenemos aquí son decibeles, esto que tenemos aquí expresado es la frecuencia. No he hecho toda la gráfica, simplemente he representado los puntos de la escala logarítmica, ¿sí? Para representar, ¿queda claro eso? Buenísimo. Lo siguiente es calcular el argumento. En el argumento lo que nosotros tenemos que evaluar es cuánto vale cuando omega vale 0, cuánto vale cuando omega vale infinito. En este caso vamos a tener que, como no tiene término imaginario, nos quedaría arco tangente de 0. Arco tangente de 0 grados sería, arco tangente igual a 0 sería 0 grados, ¿sí? Entonces el argumento que está aportando está sobre este eje, ¿sí? No tiene ningún componente angular que esté aportando. Entonces ahí hemos analizado un término que es la ganancia o una constante. Vamos a otro de los términos que nos vamos a encontrar que se denomina un cero simple, o sea, una S en el numerador. Lo primero que decíamos es, se multiplica, se reemplaza S por J omega para evaluar el módulo de ese término. ¿Por qué dice menos? ¡Ah! Maldición. Discúlpenme. Esta no la tolero. Bien. Si está en el numerador, el logaritmo de un término directamente va a quedar positivo. Será 20 logaritmo de J omega, ¿sí? En este caso vamos a tener distintos valores según va variando omega. Supongamos, si omega es igual a 1, sería 20 logaritmo de 1, nos quedaría 0, estaríamos en este punto, ¿sí? Omega igual a 1, estamos en este punto. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y si omega es igual a 10, logaritmo de 10 sería 1, este término nos quedaría 20, o sea, 20 decibeles para una frecuencia de 10, eso nos da una recta ascendente. Es decir, que para valores menores de omega, viene de aquí abajo y va ascendiendo. Habitualmente le llamamos, vamos a dejarlo ahí, a esto le decimos un cero simple. ¿Qué pasa con el componente angular? En este caso, este término no tiene parte real, es solamente parte imaginaria. Entonces, el arco tangente de omega sobre 0, para cualquier momento que tengamos un valor de omega, va a tener un componente angular fijo de 90 grados, porque el arco tangente de omega sobre 0 sería infinito, ¿sí? Específicamente, entonces vamos a tener arco tangente de 90 grados. ¿Por qué es positivo? Porque está en el numerador, ¿sí? Entonces va a tener un componente, independientemente del valor de omega, de 90 grados, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Bien, buenísimo. Si tenemos un polo simple, que es lo que nosotros le llamamos un integrador, la situación es justamente al revés. ¿En qué sentido? Tenemos que el polo es 1 sobre J omega, sería, vamos a analizar solamente la parte del denominador, porque aplicar 20 logaritmo de esto sería 20 logaritmo de 1 menos 20 logaritmo de J omega. Pero 20 logaritmo de 1 dijimos que era 0, entonces no lo vamos a tener en consideración, y solamente nos queda menos 20 logaritmo de J omega.
Y la situación es la misma. Si omega vale 1, 20 el logaritmo de omega nos va a dar 0, y si omega vale 10, nos vamos a encontrar que aquí nos va a valer menos 20. Entonces en este caso tenemos una recta con una pendiente de lo que le llamamos habitualmente 20 decibeles por década, ¿sí? Porque aquí tenemos de 1 a 10, de 10 a 100, o sea, va creciendo de 10 en 10. Y en este caso, como está en el denominador, aquí lo que sería el arco tangente de omega sobre la parte imaginaria sería 0 sobre 1, que nos quedaría 0, menos el arco tangente de omega sobre 0, que nos queda menos 90, que es infinito, nos queda un ángulo de menos 90, es decir, independientemente del valor de omega, tiene un componente angular fijo de menos 90 grados. La única diferencia entre el cero simple y el polo simple es que uno está en el denominador y uno está en el numerador, otro está en el denominador. ¿Y qué sucede si tenemos ceros múltiples o polos múltiples simples? Lo único que va a suceder es que va a cambiar la pendiente. Porque, por lo que decíamos, por la propiedad del logaritmo, supongamos que esto es al polo de segundo orden, entonces nos quedaría 20 por 2 logaritmo de omega para expresarlo en decibeles, ¿sí? O sea que en lugar de tener una pendiente, en este caso positiva, de 20 decibeles por década, será 40 decibeles por década. Que eso es lo que está tratando de representarse en los distintos valores. Y el componente angular será lo mismo, cuántas veces está repetido ese polo o ese cero, tendremos n veces el componente angular de 90 grados positivos si es un cero, y menos 90 grados si es un polo. Por eso tienen aquí representado, en el caso del cero, 90, 180 o 270 si es un triple polo al origen. Bien, vamos a los que se denominan ceros y polos de primer orden. Es decir, que tenemos un término de la estructura 1 más j omega. En estos casos planteamos el módulo, y aquí tenemos el cuadrado, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, eso le sacamos la raíz cuadrada y es el módulo. ¿Y qué es lo que dice Bode particularmente? Dice, acá vamos a tener que esta ecuación particularmente, mientras omega no sea mayor que 1 específicamente, aquí raíz cuadrada de, si omega llega a valer 1, la relación de omega cuadrado será raíz cuadrada de 2, es aproximadamente 1,4, estamos en el orden de 1, quiere decir que hasta ese valor prácticamente tendríamos logaritmo de 1, que sería 0. Es decir, que hasta que este valor de omega cuadrado no sea superior a 1, nos vamos a encontrar con que este módulo expresado en decibeles vale 0. ¿Y hasta cuándo va a valer 0? En este caso particular, hasta que omega sea igual a 1. A eso se le llama frecuencia de esquina. Es decir, que el módulo va a valer 0 hasta que llega a la frecuencia de esquina, y a partir de allí, este término va a ser prácticamente despreciable, porque a medida que va aumentando los valores de omega, es como si prácticamente tuviéramos una pendiente directamente logaritmo de omega. Y en este caso, como es positivo, es una pendiente ascendente de 20 decibeles por década. Siguiente, en el argumento. En el argumento lo que tenemos es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, en este caso omega dividido 1, y aquí lo que vamos a tener es, cuando omega valga 1, aquí vamos a tener arco tangente de 1. Arco tangente de 1 significa un ángulo de 45 grados, ¿sí? Es decir, que en el valor de la frecuencia de esquina, aquí en el valor de la frecuencia de esquina, el ángulo que aporta es de 45 grados. Cuando omega vale 0, el aporte angular que tienes sería de 0, 0 sobre 1 es 0.
que sería esto que tenemos aquí. Y cuando omega vale valores muy altos o vale infinito, tendríamos arco tangente de 90, que sería este punto. La duda es cuándo parte de aquí, de 0, y cuándo llega a empezar a valer 90. A eso es lo que se le llama frecuencia de partida y frecuencia de llegada. La frecuencia de partida habitualmente se calcula como 1/5 de la frecuencia de esquina, o sea, 1 dividido 0,5, que nos va a dar prácticamente 0,2, que es el valor que tenemos aquí, y la frecuencia de llegada, que es en qué valor comienza a tener el valor final del argumento, sería 1, en este caso, que es la frecuencia de esquina, por 5, o sea que aquí tendríamos el valor de 5. Es decir, el argumento vale 0 hasta que llega a la frecuencia de partida, va a valer 45, o la mitad del componente angular en la frecuencia de esquina, aumenta hasta su valor máximo, que es cuando llega a la frecuencia de llegada, y de ahí continúa con ese valor, con ese aporte angular. ¿Se entendió? Bueno, buenísimo, gracias. Si es un polo, la única diferencia que vamos a tener es que hay un cambio de signo que tenemos en cuanto al valor del módulo y al valor del argumento. El concepto es el mismo. Esto va a tener un aporte de 20 logaritmo, va a tener un aporte de 0, ¿sí? Hasta que omega es igual a 1, es lo que tenemos aquí, valor de la frecuencia, y de ahí en más va a aportar con una pendiente descendente, porque tiene el signo negativo que está en el denominador, de 20 decibeles por década, siguiendo el mismo concepto anterior. Y 1 pasa a ser la frecuencia de esquina. En el componente angular pasa lo mismo, va a tener un componente angular cuando omega vale 0, el aporte angular es 0, cuando omega vale infinito, el aporte angular es menos 90 grados, entonces tenemos el punto, el aporte cuando omega vale 0, el aporte cuando omega vale infinito, y la frecuencia de partida es 1/5 del valor de la frecuencia de esquina, y la frecuencia de llegada es 5 veces la frecuencia de esquina. De nuevo, estamos construyendo asíntotas, ¿no? Para poder hacerlo con simplicidad. Así, la realidad es que las gráficas no son exactamente asintóticas, ¿sí? Sino que tienen una variación del orden de 3 decibeles en el punto de la frecuencia de esquina, pero no tienen una diferencia importante en cuanto a... Para hacer la gráfica, digamos, no son valores tan importantes. Lo mismo sucede en el argumento, que no son asintóticos perfectos, ¿sí? Sino que tienen una pequeña variación. Pero eso, a los efectos del análisis, es una fineza que la resolvemos cuando hacemos las gráficas con MATLAB o MATCAD. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos factores cuadráticos? Aquí está el resumen de toda la situación para factores cuadráticos, pero prefiero plantearlo punto por punto. ¿Qué pasa si el factor cuadrático en sí se define como lo que hemos visto, una ecuación cuadrática donde tiene los factores de omega n, la frecuencia natural del sistema, y cita el factor de amortiguamiento del sistema, y está expresado de una forma de este tipo? ¿Por qué tiene el valor más o menos? Aquí particularmente. Permiso, un minuto. Bien. Este es el factor cuadrático, tenemos la frecuencia natural del sistema, tenemos el zeta, está el más, el menos 1, porque puede estar en el numerador, en el cual el factor cuadrático sería un 0 cuadrático, podría estar en el denominador, sería un polo cuadrático. Para hacer el análisis, lo que a nosotros nos interesa es calcular el módulo, que expresado de esta forma tendríamos que separar la parte imaginaria de la parte real para poder armar la estructura.
Lo mismo para obtener la estructura del módulo, lo mismo para obtener el argumento. Y se considera la frecuencia de esquina al valor de la frecuencia natural del sistema. En el caso de que sean ceros, tenemos una situación, si omega, fíjense, es mucho más grande que omega n, va a tener, mucho más grande, mucho más chico que omega n, el término importante que vamos a tener aquí es 1 más 2ζ. Por ende, este es prácticamente el valor de la raíz cuadrada de 2. O sea que es prácticamente 1. Entonces el módulo va a valer 0 hasta un determinado valor de omega, que sea por lo menos omega n. Y para valores mucho más grandes de omega, vamos a tener que estar creciendo, en este caso por ser 0, con una pendiente de 40 decibeles por década, justamente por el factor cuadrático. El argumento que vamos a tener va a ir de 0, ¿y cuál sería el valor de la omega para el omega en la frecuencia de esquina? Que en este caso es el omega n, sería de 90, o sea que ver de 0 pasa por 90 hasta menos o más, en este caso que es un 0, 180. ¿Se entendió? Sí. A duras penas. Bien. Bien, lo que importa es la forma del análisis. Sigo haciendo la forma del análisis de módulo y argumento. Y lo que decíamos antes del módulo y el argumento es que particularmente lo que estamos teniendo es, queremos ver de qué manera asintóticamente puede tender esta gráfica, ¿sí? Entonces, asintóticamente nos interesa saber hasta qué momento estos términos que están aquí van a dar como máximo 2 o 1, para que raíz de 1 nos quede 1, 20 logaritmo de 1 nos queda 0, ¿sí? Eso es simplemente este análisis que está aquí. El siguiente análisis es cuál es específicamente el argumento. Y en el argumento tenemos lo mismo. Para omegas muy pequeños, valores de 0, ¿cuál es el componente angular? 0. Pero cuando omega está con valor de infinito, el aporte angular que va a tener una ecuación cuadrática es 180 grados. Es decir, que cuando pasa por la frecuencia de esquina, y les había dicho hace un rato, pasa por la mitad del valor, o sea, la mitad de 180 es 90, ¿sí? Lo mismo, esta es la gráfica, digamos. ¿Qué es lo que sucede específicamente para, en este caso, para un valor de omega 3, para que tengamos aquí la frecuencia de esquina, frecuencia 1, 2, 3, ¿sí? Los valores y está graficado para distintos valores de zeta, mientras más grande es zeta, particularmente, van a ver que el sistema tiende a cumplir con la condición de la asíntota. Mientras más chico es zeta, tenemos que hay una variación, que es lo que le llamamos pico, específicamente en el sistema. ¿Sí? O sea, fíjense, en el valor azul es la ecuación para los 3 está hecho para omega n igual a 3, pero con distintos valores de zeta. Entonces, fíjense, en el azul tenemos que la realidad tiene esta variación. Cuando omega es igual a 0,5, tenemos que es apenas mínima, casi les diría que sigue con el ejemplo de la asíntota, y cuando omega es igual a 0,7, que es lo que decimos históricamente, que es la frecuencia de amortiguación ideal del sistema, tenemos que responde levemente por arriba, aquí en el valor de la asíntota. ¿Y qué es lo que pasa con los argumentos? En el caso de el zeta más pequeño, el argumento va a tender a valer 0 hasta estar muy cerca del valor intermedio y llega al valor máximo de 180. Mientras que la forma de tender ese valor del zeta 0,7 es más suave, tiene un cambio menos brusco, ¿sí? En cuanto a la respuesta del sistema. O sea que las asíntotas me sirven y son buenas. ¿Qué sucede con los factores cuadráticos que están en el denominador? O sea que son polos.
La única diferencia es que nos queda 20 logaritmo de 1 sobre esos términos, por ende nos queda el valor negativo. Aquí eso va a indicar que es una pendiente negativa, es descendente, y el argumento nos va a quedar negativo, por ende el aporte angular es de menos 0 a menos 180. Y las gráficas son las mismas, solo que varían las pendientes, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio tratando de seguir la secuencia de lo que está desarrollado y está con todos los elementos como para complicarnos la vida completamente. Entonces, este es el polinomio G por H, la función de transferencia al lazo abierto. Fíjense, tiene una constante. Los términos estos no están representados, tiene un polo al origen, un polo simple como le decimos, y no están representados en la estructura de Bode. La estructura de Bode tendría que ser, en este caso, 1/3 de S más 1, ¿sí? 1/2 de S más 1. Y aquí la representación, fíjense, en la estructura como los estábamos viendo aquí, nos tiene que quedar también el término más 1. Por ende, tenemos que ordenarlo de manera tal de que todos estos términos estén divididos 2 para que nos quede 1 y hacer la relación y encontrar los distintos valores, ¿sí? Entonces, ya tenemos la función de transferencia, lo que tenemos que hacer es evaluarla en J omega, que es simplemente reemplazar todos los valores de S por J omega y obtener la constante de Bode. La constante de Bode habíamos dicho que es la constante de proporcionalidad, por el término que nos queda numérico de los distintos valores, específicamente en este caso, de haber multiplicado y dividido por 3, de haber multiplicado y dividido por 2, de haber multiplicado y dividido por omega n, ¿sí? Para llevar a la estructura de los distintos valores. Obviamente los polos de esta función serían los que están aquí abajo calculados, y según esta forma de representarlo, omega n es igual a 2. Por ende es igual a raíz de 2, que es lo que estaría aquí. Entonces raíz de 2 es 1,4, para que hagamos los siguientes cálculos después. El primer término que tenemos es constante, que nos da un valor, si omega n es igual a 1,4, va a quedar a 10,61, porque nos interesa, porque ese sería nuestro término independiente, nuestra constante, ¿sí? Bien. Bien, entonces lo siguiente es ir analizando cada uno de los componentes para ir haciendo la gráfica. El módulo que nos quedaría sería 10 por 61 por la raíz cuadrada de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Aquí sería la raíz cuadrada de la parte imaginaria solamente, por eso queda solo omega. Raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria, y esto era lo que habíamos visto en la parte de los valores cuadráticos, ¿sí? Cómo se obtenía el módulo. Si aplicamos lo que nos dice Naismith, lo que nos dice Bode, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación 20 logaritmo de, y acá hay otro error, de nuevo, este valor es 10,61. Bien. Entonces, 20 logaritmo, aplicamos logaritmo, 20 logaritmo de este valor, más 20 logaritmo de este valor, menos 20 logaritmo de omega, menos 20 logaritmo de esto, menos 20 logaritmo de esto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien.
Entonces, simplemente por comodidad les vamos a dar nombre y color a cada uno para ir haciendo la graficación, el gráfico. Nos interesa identificar lo primero, el argumento, pasa exactamente lo mismo. El argumento que vamos a tener aquí es arco tangente de parte imaginaria, que es 0 sobre real, o sea que tiene un aporte angular de, ¿cuánto? De 0. Más arco tangente de parte imaginaria sobre parte real, que nos va a quedar omega sobre 3, menos el aporte de la parte imaginaria sobre 0, que es la parte real, o sea, tiene un componente angular fijo de menos 90, más el aporte angular de parte imaginaria, arco tangente de parte imaginaria sobre parte real, más el argumento, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que acá nos quedaba cuando omega era infinito menos 180. Bien, eso es lo que les estuve diciendo recién, la parte de los componentes angulares de cada uno de los elementos, y acá lo que he hecho es hacer el análisis de la frecuencia de esquina de cada uno de los términos. Este término no tiene frecuencia de esquina. Este término tiene una frecuencia de esquina que es cuando omega es igual a 3, aquí este valor de arco tangente sería igual a 1, y estaría en el valor de los 45 grados, ¿sí? Y lo que nos interesa para la parte angular, dijimos que era calcular el ángulo de partida y el ángulo de llegada. El ángulo de partida era la frecuencia de esquina por un quinto, eso nos da 0,6, y el ángulo de llegada es 3 veces la frecuencia de esquina, que nos quedaría 15. Este término va a valer constante menos 90 grados, ¿sí? Porque acá tenemos que esto omega sobre 0 nos da infinito, nos queda arco tangente de infinito que nos va a quedar 90 con el signo negativo. Aquí la frecuencia de esquina es 2, por ende la frecuencia de partida será 2 por un quinto, 0,4, y la frecuencia de llegada será 2 por 5, que será 10. Y en este caso la frecuencia de esquina habíamos dicho que era, o la frecuencia crítica, que es omega n, que es 1,414, y hacemos el mismo cálculo, ese valor por un quinto y ese valor por 7, para encontrar los valores de frecuencia de esquina. Ahí están los valores con los componentes fijos, y tienen la misma relación. Lo siguiente es representar cada uno de los módulos, y después y obtener la gráfica total del sistema, que se suma punto a punto para cada uno de los valores de omega. Bueno, entonces, componente del valor constante, 20 logaritmo de 10,61 es un valor fijo, ¿sí? Como es un valor de 10 aproximadamente, prácticamente está aportando 20 logaritmo de 1, 20 logaritmo de 1, y algo. No, es 20, esto debería estar más arriba. Esto debería estar en 20. 20 por 1 sería, logaritmo de 10 prácticamente 1. Mirá que le revisé los números, ¿eh? Bueno. 20,5, 20,51. Claro, bueno, eso es lo que estoy diciendo justamente, está mal graficado ahí. De todas maneras, esto obviamente va a quedar por acá. Y la sumatoria total, después como es sumatoria punto a punto, no, después la voy a modificar, pero bueno. Ese sería aproximadamente el valor. El siguiente término va a valer 0 hasta la frecuencia de esquina 3, y a partir de ahí va a ascender con 20 decibeles por década, ¿sí? El siguiente término, 20 logaritmo de omega, como tiene el signo negativo, tiene una pendiente negativa, de 20 decibeles por década, pasando por la frecuencia de esquina 1. El siguiente término es un polo que va a valer 0, el módulo hasta la frecuencia 2, y a partir de ahí va a tener una pendiente negativa de 20 decibeles por década.
Y el siguiente es el cuadrático, que hasta omega 1,4 va a tener una pendiente descendente de menos 40 decibeles por década. Bien, salvo el error, ¿sí?, que esto debería ascenderlo todo 20 grados, ¿sí?, los distintos tramos, lo que a mí me interesaba mostrar es que la función va a tener un aporte constante, que va a ser en este caso hasta, viene por arriba de este valor, sería de aquí, aquí, va a bajar en este sentido. ¿Hasta dónde va a venir bajando con este valor? Hasta que tenga un nuevo aporte, que es este, por eso ahí está planteado en la frecuencia de esquina, que va a empezar a tener una pendiente descendente de los 20 decibeles por década que ya trae esta función, más los 40 decibeles por década que trae esta. ¿Sí? Entonces, por eso cambia tanto la pendiente. ¿Hasta dónde va a tener ese impacto? Hasta que tenemos esta tercera pendiente descendente, donde se va a sumar 40 decibeles por década, 20 decibeles por década, más 20 va a descender a 80 decibeles por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos este cero que comienza a tener influencia, y por ende, este valor creciente va a ir compensando uno de los polos, y la pendiente de ahí en más va a ser solamente de 60 decibeles por década. Bien, esto es lo que teóricamente quedaría, hay que corregirlo. En el argumento lo que tenemos es que vale 0 hasta valor de la frecuencia de partida, y va a llegar a la frecuencia de llegada con 90 positivo ese término. Después tenemos un componente angular fijo de 90, después tenemos el componente que va a valer 0 hasta la frecuencia de partida, pero va a llegar hasta los menos 90. Después tenemos el componente cuadrático, que va a valer 0, pero va a llegar hasta los menos 180, y ya hablamos de lo que eran las frecuencias de esquina, frecuencia de partidas y demás. Esto también, igual que hicimos antes la sumatoria, se va sumando punto a punto. Ven que vienen con este valor, y aquí se le va sumando este valor, luego el siguiente, y luego este, que va a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? Fíjense, acá tenemos menos 180, menos 90, menos 90, más 90, o sea que termina en 270. Y es efectivamente lo que tenemos allí. ¿Cómo se calcula el margen de fase y el margen de ganancia? Teniendo las dos gráficas específicamente, lo que se hace es, a partir de donde el eje corta en la gráfica del módulo al eje de 0 dB, se lee hacia abajo en la gráfica cuando corta, cuánto está por arriba la gráfica del argumento de menos 180. Ah, no, estoy diciendo al revés, estoy diciendo el margen de ganancia. Entonces, en el margen de ganancia lo que se tiene es, se corta al eje del argumento en menos 180, se asciende hacia la gráfica del módulo y se lee cuánto está por debajo del eje de 0 dB. Y ese valor que tenemos ahí es lo que se denomina margen de ganancia expresado en decibeles. Lo leemos en decibeles como valor absoluto, ¿sí? O sea, para poder hacer el cálculo de K, tendríamos que hacer que este valor en decibeles es igual a 20 logaritmo de K, y a partir de ahí obtener cuál es el valor de la ganancia que le podríamos agregar al sistema. Para calcular el margen de fase, vamos a la gráfica del módulo, cuando corta el eje de 0 dB, y vamos y leemos hacia abajo de la gráfica, donde cuánto está por arriba de menos 180 grados, y ese sería nuestro margen de fase, que para este caso sería positivo, porque no ha llegado a los 180, y por ende, bajo estas condiciones, nuestro sistema sería ¿estable o inestable? ¿Estable? Estable, exactamente. Porque justamente
que esté por debajo de ese valor, quiere decir que el sistema es estable, y que no haya llegado a los 180 cuando el módulo es igual a 1, quiere decir que el sistema es estable. Cuando yo me refería que a través del método de Bode nosotros fácilmente podemos identificar qué componente podemos agregar, por ejemplo, si este es nuestro valor de la constante, el margen de ganancia, y nosotros le agregamos un término igual a este valor en decibeles, ¿qué quiere decir? Que toda la gráfica va a ascender este valor, ¿sí? Porque ¿cuál era el componente de un aporte de una constante? Era un aporte fijo independientemente de omega. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo le estoy haciendo ese aporte fijo, acá yo puedo leer que el máximo valor que yo le puedo agregar del margen de ganancia es subir esa gráfica hasta que este punto toque al eje 0 de B. Que cuando toca al eje 0 de B, cuando la función del argumento está en menos 180, quiere decir que el sistema, según Nyquist, está tocando al punto menos 1J. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y aquí lo que tenemos, este es el equivalente en este punto, al valor de 0 de B, cuando el módulo vale 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces, lo que tenemos que ver, cuando el módulo es unitario, cuánto más de ángulo le podemos agregar y girar hasta que llegue al eje menos 180. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ahora, como es muy aburrido hacer esto, por favor anoten en la presentación que hay que corregir el valor de la sumatoria. Yo lo que voy a hacer, ahora voy a cambiar de computadora, permítanme un minuto. Ahí les agregué directamente la presentación porque